tardes. Sed bienvenidas todas las personas que habéis acudido a esta charla. Desde las comisiones de Educación y de Igualdad del Colegio de Psicología de Vizcaya y con motivo del Día Internacional contra la Homofobia que se celebra hoy, 17 de mayo, hemos organizado un taller participativo donde queremos debatir y reflexionar cómo se atiende a las personas del colectivo LGTBI en nuestra práctica profesional. Para llevar a cabo este taller contamos con la presencia de Lala Mújica, que es psicóloga y es cofundadora de la Asociación Aldarte, que es el Centro de Atención a Gays, Lesbianas y Personas Trans. Esta asociación tiene un convenio con la Diputación de Vizcaya para ofrecer apoyo psicológico a las personas LGTBI y a su entorno. Lala, concretamente, lleva la consulta psicológica especializada con personas LGTBI y su entorno desde hace 14 años. Bueno, pues una vez hecha la presentación y antes de darle paso a Lala, me gustaría comentaros varias cosas técnicas. Por un lado, debéis saber que este taller se está grabando y que desde el Colegio Oficial de Psicología se os mandará un link de acceso a esta grabación. También es importante que para facilitar la grabación apaguéis tanto micrófonos como cámara, pero debéis tener en cuenta que si en algún momento queréis hacer alguna intervención, se está haciendo una grabación. Lo digo pues porque puede haber alguna persona a la que igual no le apetezca que se vea su imagen. Y también deciros que si queréis hacer preguntas, que uséis el chat. Y bueno, creo que no se me olvida ninguna cosa más de aspectos técnicos y ya, nada, dar la bienvenida a Lala y darle paso. Ongi etorri, Lala, bienvenida. Oye, ongi etorri, buenas tardes a todos, todas y todes. Oye, yo primero agradecer la oportunidad de celebrar una jornada titulada Homofobia y agradecérselo al Colegio Oficial de Psicología y en especial a esta Comisión de Igualdad y de Educación. Celebrar esta jornada en un día tan significativa y tan emblemática para las personas LGTBI. Es una jornada que me imagino que ya todas las que estáis al otro lado del hilo del internet, ya sabéis que en el 91, hace ya casi 30 años, la OMS decidió retirar de su listado de trastornos mentales a la homosexualidad y el lesbianismo. Bueno, yo recordaros que es verdad, si bien se ha retirado a la homosexualidad y al lesbianismo del listado de trastornos mentales, también hay que decir que la transexualidad y todos los procesos trans alrededor del género todavía siguen en una patologización suave, light, pero siguen. En tanto que para la CIE y para el DSM pues son considerados tanto disforia de género como incongruencia de género, ¿no? ¿Eso qué significa? Que, pues bueno, que todavía nos queda mucho por luchar, ¿no? Y luego también en un día como hoy, yo creo que tiene un significado especial para las personas que estamos aquí reunidas, que trabajamos en el ámbito de la salud mental. Es un día que, pues bueno, que nos tendría que decir mucho, porque, claro, la patologización que históricamente se ha hecho y hemos hecho de las sexualidades, de ciertas sexualidades y de ciertos géneros, pues ha sido una de las violencias más legitimadas tanto por los profesionales de la salud como por la sociedad, ¿no? Y esto pues ha supuesto muchísimo y supone todavía muchísimo sufrimiento, ¿no? Porque muchas personas que han sido diagnosticadas como enfermas mentales, pues bueno, han sido estigmatizadas, han sido minorizadas, y a estas personas LGTBI+ se les ha arrebatado su dignidad,
y el reconocimiento social, ¿no? Yo he de deciros que la patologización ha supuesto, sobre todo, convertir en trastorno lo que son experiencias vitales de las personas, ¿no? Y entonces eso históricamente ha sido una violación bastante grave de los derechos humanos fundamentales que tenemos las personas. Yo he de deciros también que ahora mismo considero, y este es un punto que yo pongo a reflexión, considero que no se patologiza ahora las sexualidades a las personas LGTBI en muchas de nuestras consultas psicológicas. Yo no creo que se patologice, no creo, salvo excepciones, algunos sectores que están empeñados en hacer terapias de reconversión, pero en general no creo que se haga esta práctica de considerar trastornos mentales a la gente LGTBI que recibimos en nuestras consultas, pero sí creo que hay que trabajar mucho todavía para que la perspectiva, la mirada de la diversidad sexual y de género entre a las consultas, de manera que las personas LGTBI que acudan a las consultas, a nuestras consultas, pues se sientan totalmente cómodas, a gusto, con el apoyo psicológico recibido, ¿no? Como a nosotras nos dicen, aquí en la asociación nos dicen muchos adolescentes y jóvenes LGTBI que seamos buenos comecocos, ¿no? Que yo creo que es un deseo que muchas personas LGTBI quieren, ¿no? y necesitan también. Bueno, deciros que la LGTBofobia, bueno, primero os voy a compartir un documento que he hecho para la ocasión y que me parece interesante compartiros. Se ve, ¿verdad? Así en general. Vale, yo a la siguiente, descartar algunos elementos. Ay, por favor, ahí, estoy. Vale, la LGTBofobia es el temor o el rechazo hacia las personas LGTBI, ¿no? Y también a quienes lo parecen o a quienes se asocian real o imaginariamente con ellas, ¿no? Entonces, la LGTBofobia se refiere a múltiples y diversas formas de violencia, ¿no? Y a todo tipo de agresividades y a todo tipo de discriminaciones y actitudes negativas. La LGTBofobia puede significar hasta un asesinato, una persona LGTBI pierde la vida, hasta también, pues bueno, una mirada menos hostil y un desprecio o cualquier desprecio que las personas LGTBI se pueden encontrar. A mí lo que me interesa resaltar de la LGTBofobia, y yo creo que es interesante de cara a nuestras consultas, es que es considerar la LGTBofobia más que un miedo irracional, más que una emoción, considerarlo un principio ideológico, una actitud o un sistema de creencias y valores, ¿no? Porque no se trata solamente de un comportamiento, un fenómeno individual, sino que habría que considerar que la LGTBofobia tiene formas institucionalizadas de discriminación, estigmatización, de criminalización y patologización. ¿Esto qué quiere decir? Considerar a la LGTBofobia como algo sistémico y estructural. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué nos lleva esto? A que nos desayunamos con prejuicios hacia las personas LGTBI. La LGTBofobia es, la respiramos, es con lo que nacemos, es con lo que crecemos, ¿no? Y es muy difícil que cuando una persona llega llega a la adolescencia o llega a la adultez, es muy difícil que las personas no tengamos prejuicios vertidos hacia las personas LGTBI. Es muy difícil, ¿no? Sobre todo esos prejuicios de considerar que la heterosexualidad es universal o considerar que, que todo el mundo nos quedamos en ese género que se nos asigna al nacer, ¿no? Entonces, la LGTBofobia, como algo sistémico, algo estructural, habría que considerarlo como un mecanismo que garantiza la jerarquía social que establecemos sobre las sexualidades y sobre los géneros. Es decir, pues bueno, esa jerarquía social que hace que unas personas, en virtud de estar en la sexualidad correcta o en el género correcto, se crean superiores, se crean con derechos a tener más derechos, a tener más privilegios que las personas LGTBI, esa jerarquía social
que hace que las personas LGTBI se desarrollen en un contexto de injuria, de estigmatización, de discriminaciones, etc., ¿verdad? Bueno, a mí eso me parece importante. Y luego, para nuestra... me parece importante considerar este punto que vemos aquí, es establecer conexiones entre el sexismo y la LGTBofobia. Me parece importante porque considerar que son violencias que tienen como una misma base, ¿no? Porque el patriarcado, no solamente el patriarcado es heteropatriarcado, es decir, persigue el control tanza de las mujeres, pero también persigue el patriarcado el control de nuestras sexualidades y el control de aquellos, de nuestras identidades de género, ¿no? De los géneros, de cómo nos expresamos, de los roles que tenemos que hacer, ¿no? Y entonces, sobre estas dos violencias se sustenta el patriarcado. Yo esto lo digo porque me parece importante tener en cuenta, y luego más adelante lo voy a decir, las aportaciones que el feminismo ha hecho para trabajar las sexualidades, los cuerpos y los géneros, algo que está tan unido a lo LGTBI. Y es seguro que muchas de las personas que estamos aquí reunidas nos hemos planteado muchas veces cómo hacer unas consultas con perspectiva de género, ¿no? Con perspectiva de igualdad. Vale, ahora que nos estamos planteando cómo hacer unas consultas con una mirada de la diversidad sexual y de género, pues bueno, esto pues bueno, es interesante considerar que añadir esta mirada no es sustancialmente muy alejado, no está sustancialmente muy alejado de esta mirada de igualdad, etcétera, ¿no? Y yo creo que no considerar como compartimentos estancos sexismo y LGTBofobia nos puede ayudar a introducir estas miradas en nuestras consultas. Con respecto a los impactos en la salud mental de las personas que sufren la LGTBofobia, yo, pues bueno, no voy a decir nada del otro mundo, porque esto, vamos, no voy a descubrir nada. Sí, claro, que sí os digo que la LGTBofobia tiene muchísimas consecuencias, yo por lo menos lo que veo a diario, sobre la salud mental de las personas LGTBI. Si estamos definiendo la salud mental como ese estado de equilibrio entre las personas y su entorno sociocultural, es un equilibrio que garantiza nuestra participación laboral, que garantiza nuestra participación intelectual y las relaciones que establecemos con las personas, de manera que podamos alcanzar un estado de bienestar y una calidad de vida digna y saludable. Es evidente que la LGTBofobia es algo así como un torpedo que va directamente contra nuestra salud mental. Hay ya muchos estudios que están revelando y que relatan la tendencia, o sea, la incidencia en salud mental de la LGTBofobia en las personas LGTBI, ¿no? Que relatan que las experiencias discriminatorias, que las relaciones sociales negativas que en las personas LGTBI se dan desde muy pronto, pues son perjudiciales, ¿no? Y que además pueden fomentar, y es un factor de riesgo para padecer un trastorno mental, ¿no? Yo esto lo he visto muchas veces. Las experiencias de victimización, las experiencias, los insultos, el miedo a ser agredidos, a la violencia física y a la violencia psíquica, son muy frecuentes en las personas LGTBI, ¿no? Y además ya he dicho que desde que son muy jóvenes, ¿no? Y entonces esto pues se relaciona con bajas autoestimas, con un sentido de sí mismos muy negativos, con trastornos de conducta alimentarias, se relaciona con ideas suicidas, con intentos de suicidio, con suicidios consumados, con odios irracionales dirigidos hacia una misma persona, con procesos muy fuertes de no aceptación, de negatividad, de la propia existencia, con deseos de no querer ser lo que se está sintiendo, con malestares persistentes sobre el cuerpo que tengo, sobre esta sexualidad que tengo, etc. Entonces, estas implicaciones psicológicas se empiezan a gestar desde muy pronto en lo que es el desarrollo de nuestra identidad sexual y de género, y en lo que es en nuestro, pues bueno,
en lo que es el desarrollo de esa gran casa interior que es nuestra identidad personal. ¿Por qué? Porque más pronto que tarde, muchas personas LGTBI plus escuchan un insulto, escuchan una burla, escuchan un desprecio, que igual no precisamente está dirigida a ella, pero son palabras que impactan, ¿no? Son agresiones que empiezan a dejar huella en lo más profundo de la conciencia, en lo más profundo de las maneras en cómo estamos aprendiendo a percibirnos, a conocernos y a comprendernos, ¿no? Y entonces, claro, una de las consecuencias de la injuria es que moldea las relaciones con los demás y con el mundo y nos perfila una personalidad, una subjetividad pues bastante herida. Una subjetividad en la que la vergüenza, la culpabilidad o los miedos pues bueno, son bastante poderosos. Yo os diría que los sentimientos que a menudo se pueden ver que acompañan a las personas LGTBI son un elevado nivel de ansiedad, un estado de alerta constante, porque pues bueno, hay mucho miedo, ¿no?, a que te puedan decir algo por cómo te expresas, por cómo eres, por demostrar un sentimiento aquí y allá, y un gran sentimiento de aislamiento y de soledad, ¿no? Esto acompaña muchísimas veces a las personas LGTBI, ¿no? El junto no me va a querer nadie, es como una idea que si seguramente habéis tenido esa experiencia, ¿no?, que está provocada por la baja autoestima, ¿no?, con la que se construyen muchas personas LGTBI. Junto a esta idea de no me va a querer nunca nadie por lo que soy, está la otra idea, que esta sí que os va a sonar también, la de voy a estar solo o sola, es que mi vida, es que esto es un destino. Lo de estar sola, ¿no? Es el gran aislamiento social, el gran aislamiento personal y la soledad con la que se construye una persona LGTBI, pues a menudo es súper fuerte. Todos estos procesos, ¿no?, mediante los cuales las personas van interiorizando esta LGTBofobia, muchas veces los denominamos bajo el concepto de homofobia internalizada, ¿no? De hecho, pues bueno, tiene su espacio en los CIES, en estos manuales de trastornos mentales, ¿no? A mí sí que me gustaría hacer una revisión de este concepto, porque yo creo que es un concepto que muy a menudo lo utilizamos. Aquí muy a menudo se me sienta, aquí detrás, porque esta es mi consulta, la que tengo detrás, se me sientan muchas personas LGTBI preocupadas porque joder, es que me estoy odiando a mí misma, es que no dejo de odiarme, es que no dejo de tener homofobia internalizada. ¿Qué puedo hacer para no sé, ¿no? Personas que en realidad, pues bueno, no están viviendo bien su homosexualidad o su transexualidad o su proceso trans, ¿no? Pero que personas que no dejan, o sea, que no acaban de desembarazarse, de quitarse cierto malestar sobre su sexualidad, cierto malestar sobre su cuerpo, cierto malestar sobre su género, ¿no? Entonces, yo aquí sí que haría una especie como de separación. Homofobia internalizada, usémoslo para esos procesos en los que las personas LGTBI se odian de manera irracional, se rechazan, se desprecian de manera bastante racional a sí mismas y a las personas LGTBI, y entonces ahí tenemos un problema bastante interesante de aquellas personas que viviendo con una sexualidad o una transexualidad o un proceso trans aceptado, pues tienen vestigios de negatividad internalizada, porque es el precio que muchas veces hay que pagar por vivir en un contexto LGTB-fóbico, vivir en un contexto donde se suceden los prejuicios hacia las personas LGTBI, que siempre queda. Y yo la semana pasada lo comentaba con una persona, y es que no acabo de quitarme este trocito de vergüenza que tengo, ¿no? Todavía lo tengo. Y claro, dices, pues bueno, pues igual lo que tienes que hacer es saber convivir con este trocito de negatividad internalizada, igual
uno de los objetivos de nuestra consulta es ayudar a la gente a vivir y vivir bien, porque se puede vivir bien con estos malestares que llamo yo sobre la sexualidad, sobre el género y sobre el cuerpo, y que solamente son expresiones de los numerosos conflictos cotidianos que las personas LGTBI tienen que afrontar de manera diaria. Yo os diría, no todas las personas LGTBI, aún construyendo su identidad personal en un contexto aparentemente destructivo, negativo, ¿no? En un contexto donde lo tienen que hacer ocultándose, muchas de ellas aisladas, con vergüenza, con culpabilidad, no todas las personas acaban padeciendo un conflicto psicológico o un trastorno psicológico por esta causa. Muchas personas ahora mismo, en la actualidad, y sobre todo gracias a, pues bueno, es verdad, a esta explosión que hay, ¿no?, de reivindicación de derechos sociales, muchas personas logran construir una identidad positiva sobre sí mismas y logran construir proyectos de vida que son aceptables, que son positivos y a través de los cuales, pues bueno, pueden vivir y bastante bien, ¿no? Yo creo que una buena noticia ahora en la actualidad es esa, ¿no? Que muchas personas sobreviven personas LGTBI sobreviven de forma positiva y van construyendo sus vidas de acuerdo a la sexualidad o al género que tienen. Esto es una buena noticia y aquí pues hay factores de protección, ¿no? Que yo, pues bueno, yo los voy a nombrar, pero seguramente que os sonará, ¿no? Como, no sé, recibir los apoyos que reciben, ahora muchas personas reciben muchos apoyos, el grado de visibilidad que logran, que se tiene, el sentido del humor que se desarrolla, la empatía, el fortalecimiento de la autoestima, todos esos son factores que siempre hay que fomentar y que ayudan a que las personas LGTBI puedan pues bueno, vivir con una vida digna, una vida vivible, una vida saludable. Yo sigo. Claves para un acompañamiento psicológico, ¿no? Con una mirada desde la diversidad y una mirada LGTBI+. Yo os digo que yo me adentro en esta parte de esta exposición, me adentro con un poquito, con bastante humildad y siempre desde la experiencia adquirida con el apoyo psicológico que doy aquí en Aldarte, en la asociación, y con la idea de abrir un debate de reflexión. Porque yo creo que el objetivo es conseguir que los espacios terapéuticos pues entre la diversidad sexual y de género, ¿no? Entonces, pues bueno, todo está bien, ¿eh? Yo he visto las claves para reflexionar. No serán todas las que se puedan dar, seguramente las personas que me estáis escuchando, igual sí os ocurrirán algunos más, entonces perfecto, porque luego como va a haber un espacio para el debate y para poder analizar casos concretos, pues ahí estableceremos el diálogo y el debate. A mí me parece que es muy importante en el apoyo psicosocial, apoyo psicológico para las personas LGTBI, pues bueno, yo lo he representado así, y pues bueno, salirse de los límites normalmente establecidos, que tanto nos constriñen en sexualidad y en género, como parte de la solución para abordar muchos de los conflictos que ahora mismo cotidianos que presentan las personas LGTBI. Yo con esta cosa, este rectángulo marcado en rojo, quiero representar lo que es la normalidad. Esa normalidad que se habla tanto ahora en pandemia, pero que para mí, sobre todo, va a significar este recuadro. Es decir, a mí me parece interesante que en las consultas cuestionemos las normas que sobre sexualidad y género
estas normas en las que nos hemos socializado, ¿no? Y que nos plantean muchas dinámicas de inclusión e exclusión en función del género de la sexualidad. Muchas veces pensamos en nuestras consultas, pensamos según un modelo estándar, que sería que sería el normativo, el normal, en el que pensamos que la gente nacemos de una manera determinada y luego, pues que si nacemos, pues eso, hembras o nacemos mujeres, vamos a tener un género femenino, mujer, aquí si nacemos hombre vamos a tener un género masculino y además esto va se va a relacionar con una orientación que va a ser la heterosexualidad. Hay un modelo estándar de pensar que solemos aplicar en nuestras consultas cuando nos enfrentamos a la sexualidad y al género de las personas. Yo creo que como terapeutas tendríamos que romper esta manera de evaluar las sexualidades y el género porque hay muchos, porque este modelo falla. Este modelo que sería la normalidad, la normalidad falla, ¿no? Y entonces una de nuestros objetivos, uno de nuestros empeños tendría que ser en las consultas ayudar a las personas a afrontar ese miedo a no ser normales, porque yo lo que fundamentalmente me encuentro es con personas que quieren ser normales, ¿no? O sea, que quieren ser normales dentro de estos límites de la normalidad. Yo no sé si dentro de unos valores sobre sexualidad y género que ahora mismo, pues eso, ¿no? Personas que interpretados como normales, personas que no quieren llamar la atención, personas que no quieren que se les mire, personas que no quieren ser interpeladas, que no quieren ser miradas de mala manera, que no quieren ser agredidas, pero que se ven obligadas a exponerse, ¿no? De una manera que no quieren exponerse, ¿no? Entonces, mucho de nuestros, yo por lo menos de mi desempeño en esta consulta que llevo aquí es que ayudar a las personas a afrontar esos miedos de no ser normales. Y para ayudar a las personas a afrontar esos miedos de no ser normales, tenemos que saber romper con este modelo estándar de pensar, ¿no? Hay que romper. Y tener en cuenta que este miedo a no ser normal, hay que salirse y explorar estos espacios que están fuera. Te dice que estos espacios que dicen que puedes tener un cuerpo supuestamente de hombre, siendo mujer, etc. ¿no? Ahí no me voy a explicar mucho más porque como terapeutas sí que tendríamos que ayudar a generar discursos críticos para que las personas LGTBI puedan fortalecerse frente a las presiones sociales normativas que sobre sexualidad y sobre género pues van a escuchar cuando salen a la sociedad y están escuchando constantemente, ¿no? Y una de nuestras funciones como terapeutas es fortalecer esto, ¿no? Fortalecer el tema, ¿no? Para que además ayudar a que las personas puedan encontrar ese lugar, ¿no? Y puedan llegar a pensar que el problema no está en sus cuerpos, que el problema no está en la sexualidad que quieren tener, que el problema no está en ese género que quieren tener, ¿no? Y yo creo que para ayudar a esto, que yo creo que es la labor fundamental ahora mismo en la actualidad, es que tenemos que romper con este modelo estándar de dos sexos, dos géneros, una sexualidad. ¿Vale? Luego yo creo que otra clave es romper adoptar una perspectiva, en lo posible, una perspectiva no binarista, ¿no? Romper con ese binarismo de género, ¿no? En el que se nos obliga a estar a las personas, ¿no? Y además esto es muy importante para las nuevas generaciones que están planteando ruptura con el binarismo de género. Hay muchas personas que ahora mismo no quieren ser hombres, no quieren ser mujeres. Y romper con este binarismo no es plantear una combinación binarista de muchísimos colores que siempre van a ser azules y rosas, sino es plantearse que hay azul,
que hay rosa, que hay azul, pero que también hay otros muchísimos colores que ahora mismo es lo que están planteando muchas personas que quieren vivir en un modelo no binario y la verdad es que les está resultando un agobio y eso sí que es un conflicto bastante interesante, porque si para la sexualidad tenemos modelo no binario, porque existe la bisexualidad, existe ahora mismo la sexualidad, el poliamor, tienen nombres para una perspectiva no binaria. En género no hay esa comparativa, no tenemos nombres de género más que nombres, como hombre y mujer, y no tenemos nada más. Es difícil, pero yo creo que como terapeuta su mensaje es romper con esta perspectiva binarista, porque muchas veces se nos olvida que el modelo binario hombre-mujer es una interpretación cultural que nuestra sociedad hace de los géneros, ¿no? Y que muchas veces no corresponde a la realidad que muchas personas están viviendo frente a su género, ¿no? Y por eso yo os planteo la necesidad de romper con este modelo binario de género y la posibilidad de ir viendo las posibilidades mucho más variadas de géneros en los que las personas están viviendo y se puede vivir. Hay otra historia que está otra clave que a mí me parece que está ligada a esto y que es el tema de la famosa autodeterminación de género, ¿no? Que yo creo que hay que fomentar en las consultas. Este es un término, la autodeterminación de género, que ahora mismo se está debatiendo muchísimo, bueno, con esto de la ley trans, uno de los puntos más problemáticos que tiene, y que para mí significa que el género pues no tiene, es decir, si una persona se te planta delante y te dice que es hombre, o te dice que es mujer, o te dice que en fin, que no tiene, que es de género no binario, o otras posibilidades, transgénero, etcétera, es simplemente, para mí significa la autodeterminación de género, significa que a esa persona se le cree. Esa persona es soberana en cuanto al género que ella cree vivir y al género al que cree pertenecer, por mucho que nos rompa esquemas binaristas o, no sé, por mucho que nos rompa, no sé, esa expresión de género que nosotras creemos que deben tener las personas, ¿no? Porque yo creo que un objetivo de nuestras consultas no es juzgar, como muchas veces se hace. Antes se hacía con la sexualidad. Tú decías que eras lesbiana y te preguntaban, oye, ¿y por qué eres lesbiana? Y entonces, venga, vamos a analizar por qué eres lesbiana. Ahora, esto no se hace con la sexualidad porque alguien te dice que eres lesbiana y le crees sin más, ya no hay problema, pero con el género hay todavía mucha costumbre de indagar por qué te estás creyendo hombre, si has sido designado, ¿no?, asignada como mujer, etcétera, ¿no? Entonces, el tema no es juzgar ni empezar a analizar qué es lo que hay, ¿no?, detrás de esa construcción que has hecho tú del género, sino aquí la cosa sería apoyar el fortalecimiento de la persona que tenemos delante, de ese género que dice tener, ¿no?, y apoyarle en ese fortalecimiento o ayudarle a discernir, ¿no?, eso que está sintiendo con respecto a su género, ¿no? Yo creo que la autodeterminación de género es uno de los significados que tiene en consulta, ¿no? No juzgar, sí apoyar y sí ayudar a discernir procesos personales sobre el género. Y luego, yo ya acabo con esto. Antes he mencionado que a mí me parece, con esto representaba la autodeterminación de género, y a mí me parece muy importante todo el tema de la perspectiva feminista, porque la teoría feminista siempre nos ha aportado un marco interpretativo que ahora mismo es muy válido para abordar esos malestares que yo por lo menos veo en las personas LGTBI sobre su sexualidad,
sobre los géneros y sobre los cuerpos que tienen muchas veces no binarios, ¿no? Porque el feminismo tiene ya mucho hecho, ha autorizado y ha reivindicado la diversidad de cuerpos, ha cuestionado modelos hegemónicos de belleza para las mujeres, los ha cuestionado, o sea, ha cuestionado las terapias médico-plásticas que las mujeres, ¿no?, se hacen sobre el cuerpo, ¿no?, porque hay unos modelos de belleza, unos cánones que hay que seguir, etcétera, ¿no? Y entonces, pues bueno, ha cuestionado muchos aspectos, ¿no?, que muchas mujeres hacen sobre sus cuerpos y demás, y además presionadas por los modelos sociales, ¿no? Entonces, el feminismo, con respecto a los cuerpos de las mujeres, concretando, no se ha dejado llevar por un discurso del cuerpo equivocado. No les ha dicho a las mujeres, tenéis un cuerpo equivocado y entonces pues os tenéis que poner en, no sé, en determinadas terapias de, no sé, de hormonación o de determinadas terapias de operación. No les ha dicho eso, sino que les ha dicho, oye, tenéis que, vuestros cuerpos son válidos, vuestras sexualidades son válidas, y eso hay que trabajarlo, ¿no? Potenciando muchas veces, o sea, ha trabajado múltiples experiencias de resistencia frente a los estigmas sociales, ¿no?, que muchas mujeres, pues bueno, tenemos por unos cánones, unos modelos hegemónicos de cuerpos y de bellezas, ¿no? Y entonces, como el feminismo ha trabajado como nadie todo el tema de la autoestima y el fortalecimiento personal y colectivo, creo que es muy interesante siempre adoptar una perspectiva feminista y darle un repaso a lo que esa perspectiva feminista ha dicho, ¿no?, o nos ha sugerido, ¿no?, sobre cómo hacer el apoyo psicológico, ¿no?, etcétera, porque creo que a mí me parece que es muy interesante y nos daría y nos está dando, de hecho, muchas ideas para poder introducir esta mirada de diversidad sexual y de género. Yo aquí ya acabo con mi exposición. He estado ya cerca de 3/4 de hora, creo que ya es suficiente. Soy muy optimista y traigo 3 casos para analizar. Pero antes de entrar a los casos para analizar, me imagino que tendréis algún tipo de, no sé, de reflexión, no sé, de alguna aportación que os gustaría hacer sobre lo que os he comentado. Abrimos una tanda de debate, de reflexiones antes de entrar a analizar los casos, si os apetece. Muy bien, Lala, gracias por la participación. Sí. A través del chat hay una pregunta que nos ha formulado Carmen Más, que si quiere abrir el micrófono, Carmen, adelante. Le vamos a pedir que si puede, si tiene el micrófono disponible. Pero, entre tanto, mientras Carmen puede activar el micrófono, en el chat nos ha hecho un comentario que dice así: cuando se plantea la ruptura con el modelo estándar, en la dimensión deseo, tenemos a centrarnos en las opciones alosexuales, sea homo, hetero o bi. La sexualidad queda siempre invisibilizada. Es importante tenerlo presente en las consultas de psicología. Si quieres, Lala, comentar algo al respecto, mientras ya digo que Carmen puede activar el audio como le hemos propuesto. Oye, ¿me lo puedes repetir otra vez? Es que no lo he entendido muy bien, sí, perdón. O la persona que ha hecho la pregunta lo puede comentar, ¿eh? Sí. ¿Se me oye? ¿Os apetece? Sí, adelante. Se te oye, Adelante, sí. Vale. Sí. No, decía que, viendo la diapositiva en la que planteabas lo de la ruptura con el modelo estándar, me ha parecido muy interesante lo de separarnos sexo, género y deseo, porque allí también podría entrar la cuestión de la asexualidad, que es otra gran invisibilizada en todo esto. Y en la diapositiva no queda reflejado. Está centrada en lo que es la dimensión alosexual. Y no sé, era un poco hacer esa observación, porque creo que además que en consultas de psicología es un tema que hay que tenerlo presente y no siempre, quizás no siempre lo tenemos. Sí, puede ser. Claro, yo creo que sí queda reflejada, ¿no? ¿A esta diapositiva te refieres? No, a la siguiente. ¿A esta? La de aquí.
Esta, Sí. esa, con la rotura binarista. No, la de medio. Esta. No, la siguiente. Ahí. Esta, ¿sí? Claro, decimos fallos del modelo estándar y se enfatiza en que el deseo no es solo heterosexual, Sí, homo, lesbiana y bisexual, pero la parte asexual nunca se refleja. claro, sí, Una porque gran la parte ausente. Cuando hablamos de estos claro, temas es una gran ausente y en consultas de psicología creo que hemos de tenerlo presente. sí, es totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Sí, esta es un parte, tema que sigue a veces sí, patologizado y dentro de la psicología mismo, como falta de sí, deseo cuando hablamos de otra cosa. sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que esa realidad estaría también, claro, formaría parte de los fallos de este modelo estándar, ¿no? De no tenerlo en cuenta. Yo totalmente de acuerdo contigo, o sea, porque, y esta realidad formaría parte de todo este planteamiento no normativo, ¿no? De todo este planteamiento de inclusiones y exclusiones. Sí. Vamos, no tengo yo, no tendría más comentarios que decirte a eso. Bueno, gracias. No, era por Sí, no, enfatizarlo porque es algo que suele quedar. sí, y luego ¿sabes qué pasa? Que aquí tampoco lo he desarrollado, porque tú empiezas a desarrollar esto y es verdad que tengo diapositivas en donde sí pongo asexual y sí pongo poliamor y pongo más cosas, pero es verdad que como es un extracto, solamente me he limitado a esas tres, a lo que parece esas tres realidades, homo, les y bi. Pero vamos, totalmente de acuerdo. Sí. Vale, gracias. Sí, ¿hay alguna intervención, reflexión? ¿Está todo muy... ¿Me he quedado sola o...? No, Sí, no, en absoluto. El único no. Oye, pues, ¿os parece que pasemos a ver los casos que he preparado? Adelante. A ver qué os parece. Mira, yo os quiero compartir, y ahora viene ahora viene la complicación, porque sí os quiero compartir un pequeño vídeo, que va a ser el primer caso que os voy a plantear. A ver, ahora me pongo compartir. ¿Se ve? Sí, se ve. Vale, como ya he compartido audio, a ver, vale, aquí la cosa sería un poquito el funcionamiento, la metodología. Yo le pongo a esta persona es una persona que ha formado parte, o sea, que ha sido una de las que tiene oportunidad de estar con apoyo psicológico y entonces le hice una pequeña entrevista, ¿vale? Y nada, le escucháis. Si hace falta ponerlo 2 veces, lo ponemos porque es cortita y puede ser que no se entienda muy bien. Lo ponemos, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿qué reflexiones os suscita? Etc. Venga, ahí vamos. Pues yo desde pequeña no lo sabía. O sea, era algo que he aprendido con el tiempo, o sea, que lo he visto con el tiempo. Explorando mi cuerpo, viendo mis gustos, el rechazo que me provocaba, digamos, pues el contacto con mis genitales actuales. Y para nada, desde pequeña sí que tenía cierta tendencia, digámoslo así, a pues gustos femeninos, relacionarme más con chicas que con chicos, digámoslo así, pero para nada tenía la claridad que tengo ahora. O sea, de pequeña jamás me lo hubiera imaginado. O sea, que con esto quiero decir a la gente que para nada tienes por qué saberlo desde pequeña, ni desde pequeño. O sea, que se puede saber a partir de los 22 años. Por supuestísimo. Tú, ¿no? Lo tengo claro, clarísimo. Y es algo que sí, que se puede ver con el tiempo, que no tienes por qué saberlo desde pequeña, porque yo de pequeña para nada lo sabía. No había tenido ni experiencias sexuales, no había conocido mi cuerpo, no había conocido mis límites, la aversión que me provocaba, por ejemplo, digámoslo así, el interés en mis genitales actuales, etcétera. Por ejemplo, también con la edad, al ver que me aparecía el vello, eso es algo que de pequeño no puedes saberlo, porque si no tienes vello, es algo que tú no puedes saber si tu cuerpo te gusta o no, es algo que todavía no ha llegado. Con lo cual quiero decir que yo creo, para mí, que tampoco es recomendable, por ejemplo,
digámoslo, empezar el proceso antes de que aparezcan, antes de que se desarrolle el cuerpo, digámoslo así, vello, pechos en caso de mujeres, vello corporal, facial, son cosas que vas viendo. O sea, es algo... Claro, yo de pequeña no tenía vello en la cara, entonces, claro, por eso me gustaba. Luego ya fue cuando empecé a notarlo, que no soy yo, mirándome al espejo. Yo, por ejemplo, no tolero el vello en la cara. Ni el vello corporal, ni nada, por el estilo. O sea, que con eso quiero decir a la gente que para nada es algo que veas ese pequeñita o ese pequeñito. No tiene nada que ver. Vale. Para nada. Muchas gracias, Nagore. Vale, gracias a ti. Vale. Bueno, ¿se ha ido bien? ¿Sí? Sí, perfectamente. Sí, Elena. sí, se ha ido muy bien. Oye, Sí. a partir de aquí, ¿qué hacemos? ¿Pensáis un poquito o lo pongo otra vez? ¿Qué os parece? ¿Tenéis alguna reflexión, algún comentario que hacer con respecto a lo que Nagore, que ya se le dice el nombre, ha comentado? Venga, ¿alguien se anima a...? Si nadie dice nada. Vale, Carmen, ¿eres A mí tú? sí, sigo Sí, yo. vale, Ha sido muy estupendo. interesante lo de plantear, que es algo que no sabía digamos, desde pequeñito, porque sí que a veces es un poco un mito, ¿no? En estas cuestiones, que parece que es algo que se sabe desde pequeñitos y no, me parece muy interesante ese matiz, digamos. Es algo que se construye muchas veces, no tiene por qué ser una identidad que tengas construida de siempre. Yo todavía no voy a decir por qué lo he puesto, ¿eh? Venga, animaros a comentar lo que ha dicho. En el chat pregunta Laura si puedes decir el motivo de la consulta, que creo que es lo que acabas de decir. El motivo de la consulta era precisamente, pues bueno, acompañar el proceso de transición de Nagore, porque, pues bueno, Nagore viene a consulta y entonces, pues bueno, lo que quiere es, pues bueno, iniciar. Tiene 20 y tantos años y se da cuenta de que, oye, pues que no quiere ser chico, y entonces que se siente chica y entonces lo que quiere es iniciar un proceso, ¿no? Y entonces para ello lo que necesita es hablar, ¿no? Un acompañamiento, que es lo que yo me dedico a hacer, ¿no? Y en el acompañamiento, pues bueno, pues hablamos de multitud, de muchísimas cosas, y entre ellas, pues bueno, lo que aborda. A mí me llama la atención las cosas que dice, y entonces yo creo que en ese momento, pues digo, oye, no te importará, porque bueno, no es la primera vez que hago procesos de formación con personas, ¿no?, asociadas con el tema de la salud mental, y entonces le propuse, oye, pues te voy a hacer unas preguntitas, un minutito de que tú me digas esto, tú hables de esto que me estás diciendo y que lo estás diciendo con tanta convicción, porque rompe en cierta manera lo que acaba de decir Carmen, ¿no? Esa cosa de que ese convencimiento que tenemos muchas personas de salud mental, de que esto de lo trans, eso de ser tan sexual, ¿no?, de repente tener, o sea, optar por un género que no ha sido el asignado, pues es un proceso que empieza desde pequeño, que casi naces con ello, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un discurso que parece que en los últimos años se ha ido fortaleciendo, y que si no encontramos en las personas que tenemos de frente, ¿no?, muchas veces este discurso, pues parece que, o sea, que nos cuesta. Tú, como a los 21 años, ¿cómo puede ser que te esté apareciendo esto, ¿no? Entonces yo por eso lo he puesto, ¿no?, porque de alguna manera cuestiona esto de que esto tenga que aparecer de pequeña, ¿no? Y ella dice, yo de pequeña me sentía femenina, pero no me... pero vamos, que no lo relacionaba con este deseo que tengo ahora de que quiero ser mujer.
no sé si Laura te he contestado, no sé si te he contestado. Pero yo lo que hago sobre todo pues hablar del proceso de transición, de cómo va a ser, de cómo, qué expectativas tiene, etcétera. Vale, gracias, ya me alegro de haberte contestado. Entonces, no sé, si tenéis algún comentario. Una cosa, a mí me ha parecido muy interesante que haya planteado todo el proceso del cambio y así, que ella ha dicho, por ejemplo, que recomendaría que se esperase a que pues igual la sexualidad física más evidente se desarrolle más o menos completamente. O sea, los cambios igual más, lo que ella ha dicho del pelo en la cara y todo eso. Entonces, yo no sé cuál sería aquí tu opinión de, claro, porque ahora mismo se están viendo pues niños y niñas que están en este proceso de transición. Entonces, yo no sé si sería recomendable o no. Siempre he tenido como esta pequeña duda. Sí, no, yo creo que es, yo casi, yo soy muy cauta y casi no me atrevo a decir, bueno, a decir cosas muy concretas. Mira, ¿por qué he elegido esto? ¿No? Porque sobre todo, pues en su comentario habla de que ella no ve, de que Nagore no ve interesante que desde muy pequeñita, pues las personas que empiezan a tener, ¿no?, estos procesos de cambio sobre su género, de dudar sobre su género, pues se metan en procesos de hormonación, etcétera, ¿no? Que como que ella no lo ve, porque pues dice una cosa que muy pocas veces se da en las personas transexuales y en las personas trans, es que ella, pues oye, hay que explorar el cuerpo, tú no puedes saber si el cuerpo no te va a gustar, si te va a gustar no sé qué, si este cuerpo no se ha desarrollado, o sea, todo el tema que dice con el pelo, etcétera, ¿no? Y ella, y además de forma contradictoria, Nagore tiene muy claro que no le gusta el vello, tiene muy claro que con su genitalidad tiene problemas, etcétera, ¿no? O sea, no le gusta demasiado, no le gusta mucho, pero aún teniendo claro esto, ella lo que reivindica en cierta manera es que o sea, paciencia, ¿no? O sea, que veas el proceso de tu cuerpo, cómo es y cómo va a ser, porque pues bueno, porque en este caso, pues a ella le ha parecido muy interesante experimentar lo que es el vello y lo mucho que odia el vello, ¿no? Etcétera, ¿no? Esto parece surrealista, pero yo lo he visto muchas veces en consulta, gente que en especial no está viendo su cuerpo, gente trans, etcétera, ¿no? Pero claro, el discurso hegemónico ahora mismo es que las personas trans odian su cuerpo, lo odian, ¿no? Lo odian hasta lo más intenso de su ser y además desde muy pequeñitas, ¿no? Y el discurso que se está implementando y se está haciendo hegemónico y el que es muy difícil de contestar desde nuestro plano, ¿no?, desde nuestro ámbito de la salud mental, es que hay que intervenir desde muy pequeña, desde antes de que las personas desarrollen el cuerpo, porque si no está el riesgo de que se odien tanto que van a acabar en un suicidio, ¿no? Y entonces, porque también es verdad, hay muchos adolescentes que tienen tentativas de suicidio, etcétera, etcétera, porque no soportan el cuerpo que tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues es muy controvertido. Yo lo que sí creo es que las personas, que habría que abrir muchas más opciones a las personas trans, que empiezan a adoptar ciertas posturas, ¿no?, sobre su cuerpo. Habría que hablar, o sea, de, pues bueno, una opción está la transición sanitaria, está esto de que puedes hormonarte, que puedes pasar por quirófano, pero está la otra opción en la que puedes hablar de cómo es este proceso, ¿no?, de tu cuerpo, ¿no?, de cómo estás viviendo tu cuerpo. Puedes hablar de la frustración que te está generando tu cuerpo porque resulta que no se está desarrollando como tú quieres. Yo creo que se tiene que dar más opción a las personas trans a poder hablar de algo más que modificaciones corporales, ¿no? Hablar de esos límites que tienen sus cuerpos, hablar de
de un cuerpo que puede ser que igual no le guste, pero que si empieza a explorarlo le puede dar muchos placeres, ¿no? Le hace, ¿no? Toda esa dimensión sexual que muchas veces no tienen en la mente, etcétera, ¿no? Yo sí creo que el discurso hegemónico lo que lanza a muchas personas transexuales y trans es a hormonarse, es a modificar su cuerpo mediante las operaciones quirúrgicas y no ofrece, porque no se ofrece, por lo menos en la unidad de género de Cruces, que es el sitio donde las personas trans realizan la transición sanitaria, no se ofrece la oportunidad de trabajar, de verdad, de trabajar seriamente todos estos aspectos que pueden ser más psicológicos y que podrían procurar mejores decisiones de las personas acerca de sus cuerpos, ¿no? Y de futuras experiencias sobre sus cuerpos, ¿no? Y entonces yo por eso he elegido, ¿no? este vídeo, ¿no? Porque es una persona que parece que dice, oye, no es tanta tragedia desarrollarse y llegar a este punto, llegar a los 22 años con un cuerpo desarrollado, no es tanta tragedia porque he tenido la oportunidad de conocer mi cuerpo, de saber a ciencia cierta que no me gusta este cuerpo y de poder a partir de ahora, porque en este caso Osakidecha, pues es posible hacerlo, pues bueno, tecnológicamente y científicamente es posible hacerlo, pues lo hago, ¿no? No sé, ¿hay alguna palabra? Porque si no le contesto a María Ángeles, que dice, pero supongo que ya desde pequeña sentía incomodidad respecto a los roles de género y la imagen esperada, según sus genitales. Parece que sí parece, ¿no? Parece que según el relato de Nagore sí sentía incomodidad, pero esta incomodidad parece que no le llevaba a pensar que era mujer, sino que era, no sé, que tenía muchos sentimientos femeninos, no le llevaba a pensar que quería tener otro cuerpo. Parece. Porque vuelvo a repetir que Nagore a sus 22 años no le gusta su cuerpo y es verdad que decide hormonarse y modificarlo, pero con una sensación relativamente positiva de todo el proceso que ha llevado hasta ahora. Y yo creo que es más interesante, pues bueno, es muy interesante este proceso, es muy interesante, ¿no? Ayudar desde la positividad a las personas a intervenir en sus cuerpos, desde la positividad, no siempre desde la negatividad, no siempre desde que es que no soporto, es que parece que no me lo puedo ni mirar, no me lo puedo ni tocar, o sea, que me tiro por la ventana, ¿no? Si sigo con este cuerpo, etcétera, ¿no? Tengo una disforia de género que está disparada, ¿no? Como muchas veces dicen, ¿no? Pues a mí me parece mucho más interesante generar un proceso positivo y a partir de ese proceso positivo, pues ver estas modificaciones como planteamiento terapéutico. ¿Alguna reflexión más? Y luego, es que estoy hablando mucho y me callo, venga, una reflexión más, si tenéis. Pues bueno, como no hay, pues sí, vale, gracias María Ángeles. Lo de la versión positiva, pues yo creo que fijaros, María Ángeles dice muy interesante la versión positiva. A mí me parece que sí es interesante. Yo con esto he llegado a esta conclusión después de muchos años y de hablar con muchas personas y de encontrarme con personas muy positivas con respecto a su cuerpo. Yo he llegado a tener personas transexuales que incluso me han dicho, joder, personas, sobre todo hombres transexuales, ¿no? A los cuales, pues bueno, la operación de la faloplastia pues es mucho más complicada, es mucho más traumática y entonces no se aconseja esa operación, ¿no? Se tienen que quedar con la genitalidad, ¿no? Como esa que han nacido, ¿no? Y tienen que, además,
usar esa genitalidad para sus relaciones, etcétera, ¿no? En parejas sexuales, etcétera, ¿no? Y entonces este que aprendió, que autoaprendió, y tuve oportunidad de hablar con él, me decía, claro, yo a estas alturas de la película, con todo lo que he aprendido, con todos los procesos personales que he pasado con respecto a mi cuerpo, etcétera, yo ahora mismo te diría que no me importaría volver a nacer con el cuerpo que tengo. Entonces, pues a mí eso me parece estupendo, porque además es verdad, son cuestiones que muchas veces no se ven en los vídeos y en los documentales y en los reportajes que aparecen en los medios de comunicación, pero existir existe, ¿no? Yo creo que desarrollar este punto de vista positivo, ¿no? Desde trabajar la frustración sobre tu propio cuerpo. O sea, seguro que muchas mujeres que ahora mismo estáis al otro lado de la... exactamente, sí. Muchas mujeres que estáis al otro lado de esto, sabéis lo que es trabajar en la frustración sobre el propio cuerpo, ¿a que sí? Que a muchas nos hubiera gustado tener el cuerpo, no sé, de la Charlize Theron, ¿no? Y ser súper guapas y no sé qué, ¿no? Pero hemos tenido que trabajarlo mucho, como tú dices, Rosa, con aceptación, con autoestima y empoderamiento personal y colectivo, ¿no? Entonces a mí son cuestiones que muchas veces no se ponen en funcionamiento cuando se trabaja con personas transexuales, personas trans, ¿no? A las cuales suponemos que, venga, que es el camino lógico y el camino normalizado es que se hormonen y es que pasen por la operación, que yo no estoy dudando, poniendo en cuestión. Yo estoy diciendo que no debería ser la única posibilidad que se les debería dar socialmente, ni sanitariamente a las personas trans. Y también yo creo que un trabajo muy importante que habría que hacer es con padres y madres de menores, ahora mismo lo que son menores transexuales, ¿no? Para ayudarles muchas veces en esa complicadísima, porque lo sé, esa complicadísima decisión de tener que elegir que mi niño, mi criatura tome los bloqueadores hormonales, la hormonación cruzada, etcétera, ¿no? Yo sé que es una decisión siempre muy difícil para padres y madres, ¿no? Y no hay estructuras, no hay programas que trabajen con padres y madres, pues un poquito también esos procesos de sus criaturas, los cuerpos de sus criaturas, sus propios procesos, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí, pues bueno, habría que, y no lo hay, habría que haber todo un planteamiento, ¿no? Sí. Los discursos hegemónicos, dice Carmen, más acaban jerarquizando también las opciones. Y es verdad que sí. Sí. Y acaban limitándolas. Porque yo soy consciente que si tú, o sea, yo estoy cansada de preguntar pues bueno, yo me gusta preguntar a muchas personas trans que están en procesos de transición, muchas veces porque lo hacen no con ánimo de juzgar, sino de entrar en el significado que tienen para ellas todo esto, ¿no? Que hacen con respecto a sus cuerpos. Y muchas te dicen que incluso adolescentes y jóvenes, que igual si vivieran en islas solitarias que no lo harían, que si no estuvieran tan presionadas socialmente no lo harían, etcétera, ¿no? Se lo plantarían, ¿no? Entonces yo creo que es urgentísimo programas de apoyo psicosocial comunitario que se planteen esto, ¿no? Que se plantean estas historias, intervenciones diferentes. Y luego Nagore también lo que nos plantea es que se puede empezar a ser consciente a una edad de 21, 22 años a ser consciente de que eres una persona transexual y de que no eres hombre, eres mujer. Y además sin gran problema, o sea, no tiene que haber esa claridad de yo desde pequeña resulta que ya construía, ya me intentaba disfrazar, jugaba como si fueran los síntomas de la transexualidad. Yo creo que, o sea, que no, o sea, que esto puede ocurrir
a los 20, 22 años, a los 30 o a los 60, 50, como yo he visto. O sea, puede ocurrir que una persona de repente se dé cuenta de que o sea, pues no está en ese género que se le ha asignado al nacer, sino que es del otro género, ¿no? Eso puede ocurrir a cualquier, como ahora, no sé, como de repente ser heterosexual y venga, y darte por las relaciones homosexuales, puede ocurrir lo mismo con el género. Y es así. Y muchas veces no nos lo creemos. Y las propias personas trans no se lo creen. Y entonces, o sea, van a consulta muchas veces con la preocupación esa, ¿y cómo me puede ocurrir a mí a esta edad? ¿Cómo me puede estar ocurriendo a mí a esta edad? Porque es que yo de pequeña resulta que si yo he vivido siempre feliz, ¿no? O sea, yo he vivido bien, si no he vivido yo con especiales dificultades, pues ocurre. Y sobre todo después de esta pandemia, después de los meses de confinamiento que hemos tenido, que hubo como una especie de subidón de gente que se ha dedicado en sus casas a reflexionar sobre su género, y aunque parezca un chiste, pues muchas, pues bueno, hay gente que de pronto pues se ha dado cuenta de tanto estar confinada en casa y pensando sobre sí misma, o tanto de meterse, pues ha llegado a la conclusión, ¿no? Oye, de que el género en el que está no le gusta. Y eso, pues bueno, ha sido así. Y me callo. ¿Tenéis alguna reflexión? Venga. Oye, pues, ¿os parece que pasemos al otro caso que he preparado? A ver, ay. Es que, a ver. Hay 3 preguntas en el chat. Ah, sí. Sí. ¿Qué preguntas hay? A ver. Nada, sí, nada. Yo veo súper, sí. Oye, pues nada, pues ya me alegro, Rosa, Carmen, Nerea, Carla, Erlans, me alegro de esto. Habría que interiorizar mucho más, pero bueno, nos quedamos ahora mismo con esto. Yo sí que os ofrezco la posibilidad yo estoy aquí en Aldarte y con muchas ganas de reflexionar sobre todo esto. Entonces, pues bueno, que después de esta jornada yo sigo estando aquí, que podéis conectaros conmigo fácilmente, ¿vale? Os mando ese mensaje, porque 2 horas es muy corto. Vale, pues vamos al segundo caso, si os parece bien, y os vuelvo a compartir pantalla, que es esto. Y el segundo caso que va a ir con John. El caso John. A ver. ¿Lo veis? No lo veis. ¿Lo estáis viendo? Sí, lo vemos perfectamente. Sí, ¿verdad? Ahora vale. sí. Os doy 5 minutos para que lo leáis y lo reflexionéis, a ver qué os sugiere, qué elementos destacaríais, etcétera. Venga, 5 minutos, son y 17 hasta y 27, hasta y 22.
Pues quedan como 10 segundos, o 20. Ahí. Es que como no tengo un... A ver, ¿ya se me oye? ¿Sí? Sí. Sí, no os habéis ido, ¿verdad? Se te oye perfectamente. Ah, vale. Se te oye, muy bien. Es que como una está tan sola aquí. Oye, pues dale, venga. Se abre el diálogo y el análisis de este caso. ¿Qué os sugiere? ¿Qué elemento destacaríais? ¿Qué os parece que está pasando? No sé, hacerme algún tipo de análisis de este caso, de esta historia, de John. Y yo luego os digo por qué resulta que he elegido este caso. Patricia, ¿no? Hola. Sí. Hola, Patricia, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Decirte más o menos qué opino, si es gay o no, o hetero o bisexual, o te digo más o menos lo que opino yo del caso. Lo que tú quieras, sí, opina, sí, reflexiona, sí. Que esto, bueno, leyendo el caso, bueno, también teniendo en cuenta la edad, bueno, aunque hay personas que se dan cuenta de su orientación a una edad un poco más tardía, pero no sé, leyendo el caso parece más bien que tiene como una especie de toque homosexual, ¿no? Porque es que en principio dice que le gustan las mujeres, pero luego dice que empieza a relacionarse con el hombre, pero tampoco parece que se sienta atraído lo que siente por el hombre, es como curiosidad. Y teniendo en cuenta que cualquier cosa que tenga connotaciones sexuales te puede citar, no sé si ya es que tiene curiosidad por la edad o se está dando cuenta que puede ser bisexual, o no sé si es que ya es que tiene un toque de homosexualidad. No me río por lo de todo. Sí. No. Sí. Sí, ¿ya se acabó, Patricia? Sí. Sí, vale, gracias, Patricia. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Comentar? Isabel, venga. Adelante. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchas. Buenas tardes. Perfectamente. Sí, es que estoy con el móvil y no... Bueno, a mí lo primero que me llama la atención es la médica de cabecera, que lo deriva al Darte porque no quiere recetarle ansiolíticos. ¿Te llama la atención eso? ¿Y sí, por qué es te lo llama primero la que atención? destacaría, ¿no? Bravo por la médica de cabecera. Bravo, dices, sí. Sí. A mí, bueno, pues lo destacaría, ¿no? Bravo por la médica, bueno, pues darle ese tiempo, ¿no? De reflexión. Y entonces, ¿cómo me llamó eso la atención? Lo siguiente, lo que me pregunto es, vale, bien, 20 años, para mí es como que está en una crisis, es decir, es que como que está madurando, como que hay que darle un tiempo, un espacio de reflexión, no sé. Yo cuando pienso en esto digo, vale, pues es como cuando los niños abandonan el hogar, ¿no? La madre y el padre se tienen que adaptar a que los hijos crecen y se tienen que ir. Bueno, pues él se tiene que adaptar que está pasando por una ruptura sentimental y que además tuvo que acompañar a su hermano, ¿no? En ese proceso. Y entonces esto a él como que le descoloca, ¿no? Porque parece que confluye la ruptura con su pareja con el cambio de su hermano. Entonces, bueno, pues como que está ahí moviéndose en esas aguas, buscando su lugar y que tiene un montón de piezas, bueno, pues por colocar, por encajar.
¿no? Yo lo veo como que está reflexionando quién es su vida, qué va a ser de su vida, pero a nivel más personal, ¿no? Porque después en el nivel estudios, en el nivel relaciones y demás, ¿no? A mí lo que ¿no? Teniendo en cuenta pues, el tema que estamos trabajando y demás, por donde empezaría sería pues cómo se percibe él, ¿no? Y trabajar pues esa imagen personal, el concepto que tiene de sí mismo y bueno, es mi idea. Gracias, Isabel. Gracias, de verdad. Venga, animaros. Venga, anímense. Venga, más reflexiones. Hola. Hola. Se me escucha, ¿no? Totalmente, Rosa. Eres Vale, Rosa, ¿verdad? sí, quería decir una cosa. A ver, yo no vengo tanto del campo de la salud, ¿vale? Yo soy una infiltrada. Lo que quería comentar es que no sé si existe algún concepto para lo que sería como un micromachismo por una microhomofobia realmente que uno tiene contra sí mismo. A ver si me explico bien. Este chico, al notar que a lo mejor puede sentirse atraído por otros hombres, está gestionándolo mal porque realmente tenemos asumido que pues la homosexualidad es diferente y la homosexualidad tiene que estar rechazada. Estoy diciendo esto muy generalmente y no que yo lo piense, ¿vale? Entonces, si tú has tenido toda esa información siempre por todos los medios, creo que eso también te hace pues ser una persona y cuando tú no cuadras en la persona que tienes que ser, esto te genera ansiedad. Entonces, bueno, yo sí veo súper bien de que que todo fuera con psicoterapia más que con ansiolíticos y eso. Bueno, esto es mi opinión. A ver cómo lo veis. Gracias, Rosa. Gracias, Venga. Hola. Anímense, venga. Hola, Carmen. Hola. Una cosa que me he dejado pensando es que, viendo el caso, pensando en lo que habíamos comentado antes de los discursos hegemónicos y a veces un poco lo que complicamos la vida, porque yo ahí veo una cuestión de que la sociedad también acaba haciendo complicado algo que no tendría por qué serlo. Pues esto podría ser algo mucho más fluido y mucho más natural que esta persona pueda experimentar y ver sin vivirlo como algo tan, ¿no? Que tiene que decantarse y si les digo a mi familia, y lo veo como algo también muy problemático y si no se ejerciera esta presión de etiquetarte y de quizás lo podría vivir de otra manera y coincido con las compañeras con el tema de que no se le hayan dado ansiolíticos, que eso es un avance. Vale, estupendo. Lala, quería comentar que en el chat hay un comentario ¿Lo puedes leer? Por sí, favor, María, es que es de Laura sí. Y dice, yo creo que más allá de tener problemas de ansiedad o no, habría que evaluarlo en profundidad. Creo que este chico está en una fase de experimentación con su sexualidad que le está causando problemas por la culpabilidad que le supone de cara a sus padres y por las dudas que genera el pensar que tenía una orientación sexual y de repente descubre que puede cambiar. Al fin y al cabo, los gustos sexuales son una etiqueta, en mi opinión. Y continúa. Quiero puntualizar que un aplauso a ese médico que ha derivado a un terapeuta y no se ha puesto a recetar como un loco. Y luego le sigue otro, ha entrado otro ahora mismo, ¿te lo leo? Sí, léelo, sí. De Jorge Juan, contesta, eso es la obsesión por las etiquetas y por tener una entidad, cueste lo que cueste. Sí. ¿Más? Que de momento en el chat no hay más. Pues gracias, Laura, y gracias, José Juan. Yo os comento por qué he sacado este caso. A mí me han gustado mucho, o sea, todo lo que habéis dicho. Me ha gustado mucho porque es que además, pues bueno, incluso hasta este comentario, ¿no? De casi desarrolla un TOC. ¿No? Os he de decir que fue uno de los casos que en estos últimos años a mí más me ha costado, porque el nivel de ansiedad que tenía John era extraordinario, pero extraordinario, o sea, con unos síntomas físicos impresionantes, ¿no? Y entonces, y es verdad, bravo por esta médica que se niega a darle ansiolíticos
y mira que John se los pide, casi se arrodilla con ella, o sea, se los pide un día sí, otro día no, y se niega a darle ansiolíticos y dice que tiene que hacer psicoterapia y que esto se haga así, ¿no? Que entiende, una médica que creo que entiende de qué va el tema de John, ¿no? Y es verdad, aparentemente los síntomas que presenta John y demás es que parece que, o sea, que ha desarrollado un trastorno mental, ¿eh? No sé si TOC, pero algo sí, ¿no? Parece, ¿no? Y además como que asusta, ¿no? Casi, ¿no? Y claro, yo esto lo dije porque a mí en estos últimos tiempos es verdad que con todos los avances sociales que tenemos, parece que solamente esto de ser lesbiana y homosexual, que no trans, porque trans ya sabemos que es uno de los grandes conflictos, pero que parece que con estos avances sociales que tenemos, legislativos, etcétera, parece que lesbiana y trans, parece que ya no crean problemas, parece que es todo ya súper, vamos, que quien no está bien con esta, o sea, siendo gay y lesbiana, parece que es el tonto de la película, ¿no? Y entonces claro, yo con lo que me encuentro últimamente en consulta es con gente joven de 19 años, 18, 20 como este, que están totalmente, emparanoiados con lo que están sintiendo, con la sexualidad que están sintiendo, totalmente, como no sé quién ha dicho, en crisis, totalmente en crisis, que no, como habéis dicho, o sea, que no le encajan las piezas, que no le encajan, y entonces, a mí, ¿qué me pasa, no? Gente, jóvenes, que no viven, que no valoran mal la homosexualidad, que nunca la han valorado mal, que tienen amigos gays, que no se sienten especialmente con ellos, que gente que, como a John también le pasa, que en el entorno familiar no tienen mayores problemas, porque porque yo al principio con John me digo, claro, este va a estar muy ansioso y demás, porque como ha vivido toda la batalla de su hermano trans, lo que no quiere hacer es ya que él ser él otro motivo más de preocupación, ¿no? Ahora viene el gay, ahora viene el trans, ahora viene el gay. Yo esto lo exploro, yo esto lo comento y no va por ahí, porque cuando él cuenta en casa que es gay, vamos, no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué está pasando? Que lo cuenta en casa, que lo cuentan las amistades, cosas. ¿Qué tal? Y este John tiene un nivel de ansiedad que en fin, Y entonces, pues bueno, yo lo abordo como mucho, o sea, como la veis, no me dejo asustar por este nivel de ansiedad, que es casi como psicopático, que es casi como muy patológico. No me dejo impresionar, y eso que me cuesta, no dejarme impresionar por los síntomas que describe, por lo mal que le veo que se lo está pasando, etcétera. Y lo que hago es pensar que es verdad, que es una crisis, que se enfrenta a un cambio en sus perspectivas, pues bueno, de repente que le gustan los tíos, ¿no? Y demás, o sea, que le empiezan a gustar, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, hago como que sí, entiendo que ha caído en una crisis que es bastante profunda y que necesita este tipo de reflexión, como habéis dicho por ahí, para encajar las piezas, o sea, se le ha devuelto el edificio interior, entonces necesita un tiempo de reflexión, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo con John estoy casi un año de pego, hablando, etcétera, comentando, porque entre otras cosas, claro, claro, lo que John también relata es que no le encaja, claro, o sea, que él con los chicos puede tener relaciones sexuales, pero que no se ve teniendo vida afectiva y teniendo familia y teniendo eso, ¿no? Hay muchas cosas de ese edificio interior que ha construido John sobre su sexualidad, sobre sus perspectivas, que si familiares, etcétera, que se le han ido cayendo. Y entonces que de repente, y esto ha desembocado en un grado de ansiedad tremendo, ¿no? Y entonces pues hablábamos de lo que significa todo esto de que te gusten los chicos, de ligar con chicos, de que todos los chicos se puede hacer también la vida esa soñada de familia, hijos y demás que también puede, etcétera, ¿no? En fin, que puede tener una vida, pues bueno, esa vida que desea también, etcétera, ¿no? Pues bueno, vamos desmontando muchas historias, prejuicios internos, que estas microsomofobias, sí, estos malestares sobre la sexualidad, que yo llamaría malestar sobre la propia sexualidad, que todo el mundo es LGTBI+ en esta sociedad
tiene, o sea, lo quiera o no lo quiera, o sea, porque estamos en donde estamos, ¿no? Y entonces, pues lo abordo todo esto como tiempo de reflexión, de maduración, de crisis, etcétera, ¿no? Y pues claro, y además yo creo que os quería también lo he elegido porque esto sigue pasando en las personas jóvenes siguen viviendo mal, a pesar de que tienen un contexto como que es muy asertivo, o sea, familia, amigos y demás, como que no le van a plantear. A pesar de eso, hay mucha gente joven que todavía está en procesos que si se oculta, que si le da miedo decirlo, que si, o sea, se mete en esas situaciones que eran más propias de mi generación, cuando empezábamos a descubrirnos como lesbianas, pero que todavía son propias de la gente, de las personas LGTBI. Porque todavía, claro, la LGTBofobia lo que va a asegurar es que un proceso de socialización totalmente heterosexual, totalmente normativo. Y entonces las personas, venga, bla. Pero cuando tú empiezas ya a desgajarte de eso, empiezas a sentir que no eres heterosexual, claro, o sea, ahí se rompe. Claro, la sociedad ya deja de actuar ahí, ¿no? Y entonces John lo que tiene son muchísimos problemas de socialización, porque claro, es primero cómo voy a ligar con los chicos, cómo yo voy a desarrollar toda esta afectividad con chicos, etcétera, porque no sé, yo he aprendido que se desarrolla con las chicas, pero también está el tema de yo cómo me voy a encontrar, en dónde me voy a encontrar con chicos, en dónde voy a conocer a chicos. Porque yo en esto, como tantas personas, se siente muy aislado, muy marginado. Es decir, claro, porque muchas personas que ahora mismo son jóvenes, adolescentes, LGTBI, ahora mismo en las escuelas, las clases están llenas de personas adolescentes, lesbianas y gays que están totalmente calladas, siendo los frikis de clase que no ligan, que están ahí, los estudiosos, que no ligan y totalmente ajenos a esos procesos de socialización, que significa que yo conozco a alguien en clase, que yo filtreo, que me río, que tal, que rompo, o sea, que me muero porque roto, todas esas cosas. Todos esos procesos de socialización en la heterosexualidad, ahora mismo se lo siguen perdiendo las personas jóvenes, las personas, o sea, los niños, los adolescentes y los jóvenes que se perfilan como personas LGTBI+, como personas no heterosexuales, no normativamente heterosexuales, ¿no? Y yo creo que este caso de John es una llamada a todo eso, ¿no? A todo eso, ¿no? Porque con John también hay que hablar de cómo socializarse, ¿sabes? Porque claro, o sea, porque antes, como pues ya sabíamos, ¿no? Qué antenas poner en marcha y demás, ¿no? Pero claro, a John le hablas de, pues mira, pues ahora pues miras a la gente, pues en tu trabajo, no sé, te tienes que fijar en los mensajes que lanza la gente, en cómo habla la gente, porque tú no eres el único de tu escuela o sea, que eres gay o que eres homosexual, hay más gente y todo eso pues lo tienes que ir descubriendo pues con mucho esfuerzo y mucho conflicto, ¿no? Y el caso de John yo lo he traído a colación por eso. No sé si me he explicado bien, pero bueno, básicamente es lo que os quería transmitir. Sí. Y bueno, y John, pues después de este tiempo de maduración y de reflexión, que menos mal que es verdad que le da la médica, fijaros lo importante que es conocer recursos asociativos, tanto para que en nuestro caso John pueda recibir una psicoterapia en condiciones como para que John pueda pues estar en los grupos de referencia que también aquí tenemos en Aldarte que ponemos en marcha, ¿no? Entonces es muy importante como profesionales de la salud mental también hacernos eco de qué es lo que funciona en nuestro contexto social, así como, o sea, colectivo o asociativo, porque es interesante derivar a la gente a asociaciones como Aldarte, pero hay muchísimas otras más en muchos contextos. Y nada más, no me voy a...
Bueno, quisiera, Lala, si me permites leer nada que ha escrito en el chat Carmen y comenta, aunque se ha avanzado, quizás siguen faltando referentes para verse en una vida normalizada. Y después también añade, aún falta naturalidad en estos temas. Ojo, yo creo que falta, no sé, a mí entiendo lo que estas últimas palabras, pero yo más que naturalidad y normalidad, yo creo que lo que falta es más, o sea, más fluidez y más mirada diversa, porque si esta mirada existiera, yo creo que muchos ahora mismo chavales, criaturas, adolescentes, jóvenes, no estarían en los conflictos en los que muchas veces están, ¿no? Sin esa capacidad de resolver, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo me explico yo? Es que solamente esto, ¿cómo me explico yo en una sociedad que me está diciendo que soy una normal, que todavía me está diciendo que algo raro está pasando porque no soy entero, ¿no? Entonces, entiendo lo que quiere decir esas palabras, pero falta mirada más inclusiva y yo creo que, o sea, que hay que hacernos eco, ¿no? de estos procesos, ¿no? que hay y que existen y que siguen existiendo. Bueno, y siguiendo en el chat, Anne lanza una pregunta, ¿no? A lo que comentaba Carmen de que si falta naturaleza en estos temas. Y la pregunta es, ¿más flexibilidad? Sí, claro, sí, una palabra que sí, flexibilidad, o sea, porque la flexibilidad es la que nos quita rigidez, ¿no? Y rigidez a la hora de valorar, de juzgar y de tener en cuenta dos esquemitas, ¿no? Sí, flexibilidad, hay muchos más géneros, hay muchas más sexualidades, ¿no? Yo a eso le llamaría flexibilidad, sí, mucho mayor. Y luego fomentar, es verdad, fomentar en las personas, porque muchas personas como yo se preocupan, yo creo que yo además entra en un proceso neurótico, ¿no? de bola. Es decir, tengo ansiedad que va creando más ansiedad, entonces me preocupo mucho por la ansiedad que tengo y entonces pum, 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 pum. Y yo creo que a las personas también hay que enseñarles, es decir, si caes en un proceso así, o sea, no te va a pasar nada, no te va, o sea, no vas a entrar en, no te estás volviendo loco, loca o loque, sino que lo único que estás pasando es que estás pasando por un momento de crisis y ten paciencia, que es uno de los aspectos que yo trabajé con John y me imagino que se trabajará en otros tantos contextos, ¿no? Esto de ten paciencia, no estés, porque yo me estaba muy metido en sus síntomas, ¿no? Ay, que me mareo, ay, que me disocio, ahora que empiezo y de repente me desconozco. Bueno, entonces, solamente para que adoptara un tono de flexibilidad de mira, sí, que tu mente puede funcionar un poquito más de otra manera. Sí. ¿Algo Bien, más? la verdad es que no, es que no doy abasto ahora mismo con el chat porque es que está sugiriendo un montón de respuestas. Carmen vuelve a comentar que visibilidad de las opciones diversas en el día a día, en lo cotidiano. Patricia dice, en el caso John, puede haber influido su edad en la crisis por tener hecho, entre comillas, ya un futuro con hijos y mujer, y el darse cuenta que le gustan los hombres rompe con su esquema de vida. Claro. Eso es lo que es asumir valores que son muy normativos, que solamente son posibles en un formato, ¿no? Y entonces ahí, sí, y ahí sí que haría falta más visibilidad también. Sí. ¿Te sigo leyendo? Sí, sigue leyendo, claro, para que todo el mundo... Sí, es que se me ha movido un poco. Rosa comenta de construir el mandato hegemónico heteronormativo que existe en la gran parte de la sociedad. Y después Laura comenta, sería interesante como psicólogos normalizar su situación, que ya bastante estigma supone ir al psicólogo. Y luego Isabel dice, sugiere sororidad. Y Carmen comenta también visibilidad de las opciones diversas en el día a día, en lo cotidiano. Es decir, ha supuesto una cascada de reflexiones.
Sí, mira, el tema de la visibilidad solamente en sí mismo supondría como toda una tarde de reflexiones, ¿no? Porque yo creo que en especial es uno de los aspectos que se tiene que trabajar mucho con las personas, sobre todo lesbianas y gays, porque las personas transexuales pues se visibilizan muy, muy a menudo, ¿no? Con mucho, bueno, se tienen que visibilizar, ¿no? Por los procesos propios, ¿no? De su proceso trans, pero sí que es un elemento a trabajar con lesbianas y gays, ¿no? Bueno, que es muy fácil muchas veces ser invisible y sobre todo convencerles de que mayor visibilidad es mayor salud mental, O sea, nadie que esté escondido, que esté oculto, vive en óptimas condiciones su sexualidad, ¿no? A niveles así un poquito de terapia, ¿no? Y luego trabajar la visibilidad no como una confesión que la persona tiene que hacer, una confesión que la persona tiene que hacer a la sociedad como si fuera una obligación, sino como una herramienta, la visibilidad una herramienta que la persona LGTB tiene y que la dosifica y la utiliza a su manera, ¿no? No me da tiempo, en verdad, el tema de la visibilidad y cómo trabajar con la visibilidad sería un taller en específico que sería, o sea, bastante interesante. Como esto os estoy vendiendo otra cosa, Sí. pero yo como apuntes, la visibilidad no es una confesión, ¿vale? Y reflexionar sobre eso. Es una herramienta que las personas LGTBI tenemos que dosificamos y la utilizamos a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el otro día una amiga que tengo de 50 años que se fue a un viaje y que es muy visible, se vio en un contexto totalmente muy heteronormativo en el que pasaba ella y su pareja pasaban a ser las amigas y las hermanas, ¿no? Y decía, es increíble que yo a mi edad todavía, o sea una persona LGTB en este contexto de prejuicio LGTB-fóbico no se libra nunca de tener que ir contando e ir desmintiendo esa presunción universal que es la heterosexualidad, ¿no? Y entonces la heterosexualidad y estás en el género asignado al nacer, ¿no? Entonces eso, ¿no? Acordaros, herramienta que las personas utilizamos a nuestra conveniencia, estratégicamente, ¿vale? No una obligación moral de contarlo, de confesarlo, ¿no? Como muchas personas LGTBI que pueden acudir a vuestras consultas os van a decir, es que no lo digo, es que no sé qué, y es... Entonces, trabajar ese aspecto ya en sí es todo un mundo. ¿Hay más comentarios? Sí. Este es uno. Sí, no, la verdad es que sí, que está muy animado el chat. Bueno, Anne comenta, en relación con el comentario hacia los psicólogos, estoy totalmente de acuerdo y me gustaría remarcar la presencia de estos profesionales en el ámbito educativo. Como persona que se está preparando para la profesión de psicología, creo que es necesaria que esta visibilidad se debe dar en este ámbito y más teniendo en cuenta la influencia que del propio contexto en el aula. Carmen dice, insisto en que el espectro asexual también existe. Si me permitís un momento, sí, cuando yo me refiero a visibilidad en comentarios anteriores, yo no estoy pensando en ningún momento que tenga que ser la propia persona que tenga que visibilizarse, sino que desde lo que es el entorno social no favorecemos que estén presentes en el día a día las distintas opciones. Y ahora mismo, justo que he comentado en el tema educativo, en gente joven creo que eso es fundamental tenerlo presente, porque es que pienso incluso en los ejemplos que puede poner un profesor en clase. Si no se está normalizando, naturalizando, visibilizando, flexibilizando la cabeza también los adultos de que esas opciones están, haces difícil tener referentes a la gente joven cuando se salen, ¿no? de eso normativo. Yo me refería más a eso, que falta esa visibilidad en el día a día, no tanto a que una persona concreta tenga que salir del armario y anunciarse con neones. Eso es otro tema para mí. Sí, pues sí, totalmente de acuerdo contigo, totalmente, pero ya sabes que la visibilidad es que la persona gay, lesbiana, trans, se tenga que salir del armario anunciando con neones. Está mal interpretada. Cuando es la visibilidad tendría que ser la sociedad, es la que de forma paulatina tiene en cuenta, el contexto social tiene en cuenta la diversidad y
O sea, el prototolón de sexualidades y de géneros, ¿no? Supongo que sería, al final sería la inclusión en realidad, ¿no? Que realmente lo incluyamos en todos, todas. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, pues mira, a lo mejor voy buscando la palabra, porque es que no he encontrado a cuál poner, ¿eh? Bueno, pero bueno, expresémonos como podamos y comuniquémonos, ¿no? Que eso es lo interesante. Sí. Y bueno, ya que tengo el micro, vuelvo a insistir que el tema de la sexualidad, la asexualidad me refiero, que es también una gran invisibilizada y que no, incluso dentro del propio colectivo LGTBI, es que a veces ni se nombra. E incluso hay quien la patologiza, con lo cual, pues aprovecho el micro para volver a decirlo. Muchas gracias. Exactamente, sí. No nos libramos, no nos libramos las personas LGTBI de funcionar con los mismos mecanismos y de intentar crear jerarquías. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí. Gracias. Oye, yo, si me permitís, ¿hay más palabras, María? Sí, estoy viendo ahora mismo 5 comentarios más. No sé cómo vamos un poco justos de tiempo, pero igual si me das 2 minutos los leo, venga, porque no se queden fuera. Venga, sí, claro. Bien, vale, pues Laura hace el siguiente comentario. Sí, al final la educación desde pequeños influye en cómo pensamos de mayores. Más educación sexual en las aulas y aceptación en casa por parte de los padres. Usue comenta, yo creo que otra problemática puede ser también el sentimiento de culpa, porque con esa contradicción de que por un lado hemos avanzado y se cree que ya no pasa nada por ser gay o lesbiana, no incluyo la bisexualidad, creo que aún a mucha gente le cuesta entenderla y ya ni hablar de la sexualidad, como Carmen ha recalcado. Pero por otro, se asume que la mayoría de la gente es hetero, se crea una sensación de engaño. Sigo. Jorge Juan comenta, se debe, y pone entre comillas, normalizar hacia una identidad concreta, o más bien se debe permitir un viaje que nos permita descubrir poco a poco la diversidad de los deseos y las identidades. El que acude a consulta quiere soluciones rápidas que le permitan dejar de sufrir. Anne comenta, sí, totalmente de acuerdo con Carmen. Bueno, es con respecto al comentario que había hecho Carmen. Y Rosa dice, yo he entendido la visibilidad como sensibilización. Y bueno, hasta ahí leo. Vale. Pero fíjate tú, yo con respecto al comentario, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿No? La pregunta esa, ¿no? Para mí es claro que un espacio terapéutico tendría que ser ese espacio donde se trabajemos con las personas un proceso de clarificación de los deseos que estas personas tienen con respecto a sus sexualidades y a sus géneros, ¿no? Que es evidente que es diferente en cada caso, porque eso es evidente, pero que sobre todo busca, este proceso de clarificación, busca que las personas se encuentren a gusto, se encuentren cómodas con esa sexualidad que tienen, que están sintiendo, con esos géneros que están habitando, ¿no? Y con sus cuerpos, ¿no? Entonces, o sea, yo... Vamos, que si hay que, venga, hacia una identidad determinada, etcétera, yo creo que ese tipo de terapias fracasan siempre, ¿no? Porque las terapias de reconversión de la heterosexualidad son terapias centradas, venga, vamos a reconvertir tu identidad aquí, no vamos por allá. Y eso fracasa siempre. Sí, yo por lo menos lo que tengo experimentado. Y bueno, nunca lo he hecho, pero vamos, nunca lo he intentado, pero vamos, yo lo que he leído, por lo que he leído, por lo que muchas veces he oído, he escuchado, esos intentos de, venga, como psicólogo te voy a, vamos a fortalecer una identidad concreta, etcétera. Pues bueno, pues a mí no me funciona. Pasamos, ¿hay más comentarios? O pasamos, os explico. María, ¿hay más comentarios? Sí. Hola. ¿Estoy sola? No. ¿Hola? ¿Sí? ¿Se me escucha? Escuchamos, dale. ¿me escucháis? Vale, sí. Como María no me estaba... ¿hay más comentarios, más peticiones de palabras? Os paso a este
a este caso, que si queréis lo leemos enseguida. Venga, 1 minuto para que lo leáis o 2 minutos para que lo leáis, porque no hay espacio, no hay tiempo. Dentro de 10 minutos son las 7. Sí, vamos ya un poco justas Sí, de vamos tiempo, un poquito a todas, ¿no? efectivamente. Pero bueno, yo solamente comentaros esta realidad, la realidad que presenta esta persona. Porque como no hemos hablado de la interseccionalidad y todas esas cosas. A ver, ay, no sé ni lo que estoy haciendo. Ya, ahí. Ahí. Sí lo veis, ¿verdad? Es que no sé lo que he hecho con... Sí, sí. Vale. Oye, rápidamente, ¿tenéis algún comentario con respecto a Liz? Hola. Sí, hola. ¿Qué tal, Patricia? Dime. Yo pienso que en el caso de Alice puede ser que por su origen en el país que viene no está aceptada o no, bueno, o en su ámbito, como es musulmán, evidentemente la homosexualidad, o sea, no está bien vista. Entonces, lo mismo, ella se casó y ha tenido hijos porque la han obligado. Ella no ha podido desarrollar su sexualidad como ha querido. Y por eso se ha tenido que casar y ha tenido, bueno, los hijos ya independientes, pero vamos, que se ha casado realmente porque la familia la ha obligado, no la ha aceptado por su cultura. No sería el caso de, por lo poco que he podido leer, que como lo leo tan rápido no me ha dado tiempo. Sí. ¿Alguna palabra más? Yo, en este caso, quizás lo que comentabas al principio de la importancia de tener presente el punto de vista de igualdad y de feminismo, también cuando hablamos de LGTBI-fobia, pues creo que en este caso quizás se ve muy claro, ¿no? Que no podemos perder de vista tampoco esa perspectiva. Ahí se combinan, no es que sea interseccionalidad, o sea, son varias variables que están ahí mezcladas. Sí. Religión, hay varias cosas. Sí. No sé si alguna vez os habéis encontrado, habéis tenido oportunidad de trabajar con alguna persona LGTBI, refugiada, solicitante de asilo, etcétera. Bueno, yo por comentar antes de que se acabe esta jornada, comentaros que uno de los colectivos, ¿no? que hay dentro, o sea, dentro de lo que es todas las personas LGTBI, uno de los colectivos más vulnerables, como bien ha mencionado Carmen, quizás, o Patricia, es el colectivo migrante, refugiado, aquellos que han tenido que salir de sus países debido a su condición LGTBI, ¿no? Es uno de los colectivos más vulnerables, ¿no? Y yo creo que son los que presentan ahora, pues bueno, unos conflictos psicológicos bastante interesantes y bastante potentes. Yo de mi consulta, una gran parte de cada vez, como esta consulta es gratuita y va dirigida a colectivos vulnerables dentro de lo que es el LGTBI, cada vez vienen más personas migrantes, más solicitantes de asilo, porque además son derivados por ONGs, ¿no? que trabajan con personas migradas, con personas refugiadas, ¿no? Y la verdad es que, pues bueno, yo me encuentro muchas veces con situaciones de estas en las que a mí personalmente lo único que me dan ganas es de ponerme a llorar con la que tengo, ¿no? Con la persona que tengo delante, ¿no? Porque antes de esta jornada he estado con otra persona, con otra mujer, que me ha leído un escrito que ha hecho en la que se siente impotente, ¿no? Porque otra que está solicitante de asilo, en la que se siente impotente muchas veces porque
porque no se encuentran más que en este país con muchísimos obstáculos, ¿no? Que vienen de leyes de inmigración que son muy leyes de extranjería que son muy adversas y que les ponen constantemente obstáculos, ¿no? En este caso, yo con Alice no pude hacer absolutamente nada más que escucharle 1 o 2 veces, porque a la tercera cita no vino, porque Alice es verdad que lo único que le podía dar un poquito de bienestar a su situación era estar con sus hijos, tener a sus hijos y estar en contacto con sus hijos, ¿no? Porque sobre todo ya no era todos los episodios de violencia que había sufrido en Camerún, la persecución de la familia, luego que sí palicias, luego todo el tránsito hasta llegar a Bilbao, etc. Es que era que su gran tristeza estaba sobre todo puesta en los hijos, ¿no? Que evidentemente no podía traer, ¿no? Porque claro, estaban en manos del hombre del padre de los hijos, y entonces pues la verdad es que yo en este caso he de reconocer que poco pude hacer por trabajar con Alice lo que es evidente que hay que trabajar, ¿no? Sus episodios traumáticos de violencia, porque siempre, muchas veces hay que trabajar con personas refugiadas estos episodios traumáticos de violencia que han sufrido tanto en su familia como en la comunidad de origen de la que les han sometido a violaciones y a palizas, a presentes graves sobre su cuerpo, etc. Y sobre todo trabajar con las personas, con estas personas migrantes, trabajar totalmente todo su proceso de estar aquí, de estadía, por lo menos aquí en Bilbao, en Vizcaya, todo ese proceso también es duro, y trabajar muchas veces la culpa que están sintiendo por ser el objeto del conflicto, ¿no? Que se creen que son el objeto del conflicto para su familia, que son una vergüenza, que son... trabajar toda esa carga de culpabilidad con la que vienen muchas veces también es un aspecto que hay que afrontarlo, etcétera, ¿no? Ya son cerca de las 7, yo no sé si da más tiempo para comentar cosas, si queréis comentar algo. Lala, si me permites, sí. Te leo 2 comentarios que acaban de entrar en el chat. Uno es de Carmen y dice: sería interesante ver qué haría la médica o médico de atención primaria en casos así. Entiendo que son casos que vienen más derivados por ONG. Y otro comentario de Rosa que dice: creo que la situación de Alice seguramente refleja una España de hace 70 años y al ser relativamente, y lo pone entre comillas, nuevo, toda la aceptación hacia los colectivos LGTBI+, España tiene un proceso más lento. Sí, la situación de Alice podía reflejar la situación de muchas mujeres lesbianas. Sí, aquí del franquismo, del periodo de transición, quizá de algunas de las mujeres lesbianas que ahora tienen enteres mayores, se podía asemejar, ¿no? Que viven con mucho conflicto la propia homosexualidad, que tienen hijos, que se han visto obligadas a estar en matrimonios heterosexuales que no han querido, etc. Sí, se podían asemejar. La gran diferencia aquí es que está el proceso migratorio, ¿no? Que han tenido que ir de sus países, abandonar sus casas, abandonar a sus hijos, abandonar a sus familias para proteger sus vidas en muchos casos, y en otros casos para buscar una vida mejor, económicamente mejor, ¿no? En estas tierras, ¿no? Y la gran diferencia es que hay mucho racismo, hay mucha xenofobia y son objeto de mucho racismo y mucha xenofobia. Y la xenofobia y el racismo se junta con la LGTB-fobia y entonces es como un explosivo que es muy difícil de verdad de trabajar porque solamente puedes practicar la psicología del amparo. Es decir, muchas veces yo te escucho y te arropo en todo lo que podamos hacer y en las pequeñas cosas que podamos hacer, pues
y muchas veces con escuchar ya están, o sea, se sienten muy reconfortadas, pero es verdad que, a mí son las situaciones más difíciles que estoy afrontando ahora mismo en la actualidad. No sé, yo... Lala, es que son las 7 y ya están entrando chats de despedida que... Vale, sí, pues, sí. oye. Bueno, pues un chat que ahora mismo no veo quién lo ha puesto, pero bueno, dice muchas gracias por la charla. Otro, Antonio, dice muy interesante todo, cuánta falta de formación para profesionales de la psicología en diversidad sexogenérica. Muchísimas gracias y enhorabuena. Carmen comenta, muchas gracias por la jornada, ha sido muy enriquecedora. Espera porque como están entrando uno detrás de otro no me da tiempo ni a leerlo. Usue dice, me ha encantado la sesión, muy necesaria e interesante, muchísimas gracias. Beatriz dice también, muchas gracias por la charla. Ángeles dice, muchas gracias por todas las aportaciones. Francisco dice, muchas gracias por la charla y por hacer visible la diversidad. Anne comenta, muchísimas gracias por la charla. Sí, me estoy repitiendo ya lo siento. Juliana dice, muchas gracias, ha sido un placer, muy enriquecedor este rato. Laura dice, opino igual que mis compañeros, me lo he pasado muy bien, gracias. Eneco comenta, muy interesante, da que pensar y reflexionar. Ariadna dice, muchísimas gracias por tu trabajo. Y Patricia, ya el último chat que ha entrado, muchas gracias por esta ponencia muy interesante. Bueno, y siguen entrando. Carmen dice, gracias por los casos prácticos y Adela, gracias por todos los aportes, gran valor. Entonces, bueno, pues vamos cerrando, si os parece. Sí. Yo, si queréis, recordaros muchas gracias a todas por estas valoraciones y yo sigo estando aquí, aquí en Aldarte. Si queréis comentar algo a partir de ahora, pues bueno, yo recibo comentarios y también yo hablo con, vamos, que podemos seguir reflexionando, aunque sea uno a uno, bueno, que os pongáis en contacto si necesitáis, ¿vale? Bueno, y muchísimas gracias de nuevo. Es que ricasco, Lala, muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado, por la riqueza de todos estos... bueno, es que no tendría ni palabras, o sea, de todo lo que nos has comentado, de todas tus opiniones. Te doy las gracias y doy las gracias a las personas que han intervenido en nombre de las comisiones de igualdad y de educación del Colegio de Psicología de Vizcaya. Y bueno, pues sería muy interesante que pudiéramos volver a repetir experiencia porque todavía nos quedan muchísimas cosas por aprender y por escuchar. Recordar a las personas que habéis estado aquí, como hemos comentado al principio, que desde el Colegio de Psicología de Vizcaya se mandará un link con la grabación y muchísimas gracias por haber estado ahí, por cómo habéis valorado este taller y por vuestra participación. Agur a todos y a todas. Hola, adiós. Hola.